Saludos, me habéis pedido mucha gente que analice en el Mac Mini de 2010 lo que sería Linux Mint en la versión Debian Edition, en su versión 6. Así que vuestros deseos son órdenes para mí y vamos a pasar a verlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues como en la versión basada en Ubuntu, nos sale pues esta bienvenida, esta pantalla de bienvenida, donde tendríamos exactamente lo mismo. No vamos a profundizar en ello porque lo podéis ver en el vídeo que tengo hecho pues de esta distribución. Y aquí tendríamos documentación y otras cosas más. Vamos a centrarnos ya en lo importante y es, por ejemplo, ir al menú inicio y nos encontramos lo mismo que en la versión Ubuntu. Tendríamos un menú accesorios, otro con gráficos, otro para internet. Aquí he puesto uno de juegos. Tendríamos el apartado de oficina, donde tendríamos, pues, por ejemplo, lo que vimos en el otro día, que es pues el LibreOffice con el Calc, con lo que es la versión para escritura, etc. Vemos que se ejecuta sin ningún tipo de dificultad. Vamos al apartado sonido y vídeo, que sería un apartado multimedia con varias aplicaciones que he instalado y algunas que nos vienen ya, como el Celluloid, el Hypnotix, y vamos a ver esta aplicación que sirve para ver televisión. Siempre he pensado que este tipo de equipos pues podrían ser interesantes pues para ser un centro multimedia. Vamos a aquí, tenemos varios países, podríamos seleccionar el que más nos interesase. Vamos a ver lo que tendríamos por aquí y vamos a poner pues el canal La 2 y vamos a ver qué sucedería. Algunos no funcionan siempre, dependiendo de la emisión que estén haciendo, y podríamos ver pues el programa sin ningún tipo de dificultad, como puedes ver ahora. Podríamos cambiar de canal y ver pues los diversos programas que estén emitiendo. Como ves, pues poniendo la pantalla completa se vería sin ningún tipo de dificultad. Aquí tendríamos otras opciones como administración, preferencias, lugares, etc. Lo que viene siendo habitual en Linux Mint, bien sea en la versión Debian o en la versión Ubuntu. De acuerdo, pues vamos a ir viendo cosas y nos vamos a una terminal y tecleamos NeoFetch. Ampliamos y vemos que estamos en Linux Mint Debian Edition, la versión 6, que se llama Fei, en un Mac Mini 4.1 con el kernel 61022, que es el que está utilizando pues lo que es Debian. La resolución 1920 x 1080 y el escritorio Cinnamon 604. Instalado en un procesador Intel Core 2 Duo P8600 y con una gráfica Nvidia 320M. Está utilizando los drivers Nuvo porque con los privativos pues daría problemas a la hora de funcionar. Está instalado en un SSD y de los 5 GB que tengo pues está haciendo un uso de 1,1, una muy buena cifra. Hacemos un htop y vemos que el uso de lo que es el procesador en reposo pues es buenísimo, al igual que el uso de la memoria RAM. Recurrimos a hacer ahora un btop y vemos que está haciendo un uso de un 4% del procesador, a 31 grados más o menos, y aquí tendríamos los dos núcleos a qué temperatura está cada uno. Muy bien, pues vamos a pasar a hacer algunas pruebas, las cuales podrían ser las más comunes que podría utilizar el público pues para utilizar este tipo de ordenadores. Vamos, por ejemplo, a ver vídeo. Tengo aquí dos series, como podemos ver. Una es una resolución bastante baja y la otra es una serie más actual en una resolución Full HD. Vamos a empezar con la serie con menos resolución y vemos que empieza a ejecutarlo pues de una forma perfecta. Si saltásemos de punto a punto del episodio, vemos que lo reproduce perfectamente sin ningún tipo de lagazo, ni tirón, ni absolutamente nada. Así que para este cometido podría servir. Y vamos ahora pues a hacer la misma prueba, pero con una serie ya en formato Full HD. Maximizamos esto y vemos que empieza a reproducirla pues de una forma perfectamente. Y vamos a pasar a una zona donde haya más acción, más movimiento. Y vemos que lo hace perfectamente también. Seguimos por aquí. Y en este punto pues tendríamos un tipo de reproducción que sería la más correcta pues para utilizarlo, como he comentado antes, para uso multimedia. También nos podría servir para reproducción de audio y también para edición de lo que es sonido. Vamos a abrir este archivo con el Audacity, que es un programa para editar audio. Vamos a ver cómo se mueve. Vemos que carga bastante rápido lo que es el programa y está cargando también el archivo al mismo tiempo. Aceptamos, maximizo, selecciono lo que es el trozo del clip y le vamos a aplicar un efecto, que podría ser, por ejemplo, pues la opción normalizar. Le damos a aplicar, pienso un poquitín y vemos que actúa de una forma pues bastante rápida. Vemos que ha hecho la función pues de una forma correcta.
Evidentemente, de la calidad del clip y de su tamaño, pues tardará más o menos pues, en hacer las diferentes funciones. Pero vemos que podría ser útil pues, para hacer este tipo de tareas. Otra tarea que podríamos hacer es, por ejemplo, pues algo para lo que también podría servir este equipo es para hacer alguna edición de imagen sencilla, y aquí tendríamos pues varias opciones. Tendríamos una opción que se llama visor de imágenes, dibujo, que es la que vamos a ejecutar ahora, y nos permitiría pues hacer pues alguna tarea sencilla con las imágenes. También podríamos instalar lo que es el programa GIMP, que nos permite pues hacer mayores tareas con mayor dificultad. Por ejemplo, podríamos aquí y seleccionar esta imagen, es bastante grande, y hacer trazos, hacer dibujos, redimensionarla, dibujar diferentes trazados, etc. Dependiendo también de la imagen, pues le costará más o le costará menos. Pero vemos que lo hace sin mucha dificultad. Algo que también podríamos intentar hacer, pero no creo que sea ya la función destinada para este tipo de equipos, es, por ejemplo, la emisión en streaming o también pues la grabación de lo que sería la pantalla de este equipo. Podríamos hacerlo a través del OBS, que es una aplicación que sirve para este menester. La voy a configurar. Vamos a configurarla a una resolución máxima de 720 a 30 fotogramas. Le digo siguiente y empezará pues a adaptar lo que es la aplicación para este formato. Y ahora pues haremos alguna tarea sencilla y vamos a ver si lo consigue hacer o por lo contrario pues no sería ya lo más conveniente. ¿De acuerdo? Le cuesta un poquitín, es habitual. Aplicamos configuración y aquí voy a ir a captura de pantalla. Le digo aceptar. Y vemos que está capturando lo que es la pantalla esta. Voy a adaptarla pues a un formato de 720 y ya veo que le cuesta un poquitín pues el moverse. Evidentemente pues esto requiere mucho más equipo. Vamos a, por ejemplo, a vídeo y aquí pues voy a dejar esto en 720 puntos. En la salida pues dejamos esto en un bitrate de 2500. Dejamos esto de forma predeterminada. Voy a dejar esto igual que la emisión y eso tampoco lo voy a tocar mucho porque es para el apartado sonido. Le digo aplicar y le doy a grabar. Empezará a grabar lo que es la pantalla y podríamos, por ejemplo, arrastrar esto y reproducir la serie con menor resolución. Voy a pasar a hacerlo y a ver si lo consigue grabar. ¿De acuerdo? Me imagino que ahora pues al equipo le costará mucho más ir. Y vemos que la reproducción del vídeo, aún así, a pantalla completa, pues ya hace algún pequeño tironcito, pero aún se podría visualizar. De acuerdo, pues vamos a parar lo que es la reproducción de la serie y detener la grabación y voy a pasar a reproducirla. Vamos a ponerlo esto a un tamaño grande de pantalla, no es una resolución muy alta y para alguna tarea muy sencilla pues a lo mejor podría ser interesante, pero como vemos pues la resolución y la calidad de la imagen pues no es la mayor. Aunque así y todo pues está haciéndolo de una forma bastante aceptable. Otra tarea que podríamos intentar hacer es la de intentar editar audio. Lo que es el ventilador ahora está empezando a soplar y tendríamos la opción de utilizar lo que es el KDE en Live. Esta tarea pues ya va a ser más difícil de que este tipo de ordenador la pueda cumplir. Contamos con 5 GB de memoria RAM. Para hacer esas tareas de una forma más solvente sería interesante pues que ampliaseis vuestro equipo a 8 GB o si admite a 16. Sería lo más habitual pues para que se moviese de una forma pues más fluida. Pero yo lo estoy probando con un hardware bastante modesto. Como veis, ha pasado el episodio de la serie con menos calidad a lo que es el programa. Lo sigue procesando. Vemos que aún está aquí generándolo. Y podríamos ir a proyecto e intentar pues aquí hacer algún tipo de recorte, pues mejora del audio, etc. Y le daríamos procesar. Pero en este equipo tan viejo con un procesador ya del año 2009, pues no sería su mejor baza. Aún así, pues quien se quiera atrever, pues podría intentarlo. Pues vamos a pasar a otra función que sería la navegación por Internet. Vamos a utilizar el navegador que nos viene de forma predeterminada, que es el Firefox, y vamos a empezar pues navegando por webs sencillas de inicio. Vemos que al principio le cuesta un poquitín, pero luego cuando ya lo has utilizado varias veces, arranca enseguida. No es muy lento cargando lo que son los programas este ordenador. Así que vamos a empezar a movernos. Y vamos a meternos, por ejemplo, en esta tienda que todos conocemos y vemos que accedemos de una forma bastante rápida. Al igual que, por ejemplo, en esta red social, vemos que también pues, la carga bastante rápido. Al igual que esta otra, también la carga bastante rápido. O, por ejemplo, la Wikipedia. Evidentemente, cuanto más RAM tengamos para navegar, pues mejor. Ya que cada vez los navegadores pues, pesan más y cada vez requieren de más memoria RAM. De acuerdo, pues vamos a ir a una página web muy pesada, como es la del periódico Marca. Y vemos que la carga bastante rápido. Vamos a hacer aquí lo que es un htop
para ver cómo estaría moviéndose. Y vemos que el uso del procesador pues es bastante alto ahora y está haciendo un uso de 2,2 GB, pues visualizando todo esto. Evidentemente, si tenemos menos pestañas abiertas, pues todo funcionará mejor. Y si tenemos mayor cantidad de memoria RAM, pues irá mejor. Vamos a ir, por ejemplo, a esta noticia, a ver cómo la cargaría. Y vemos que lo hace de forma inmediata. También notamos que el ventilador del procesador pues ahora está rodando bastante más rápido. De acuerdo, pues vamos a exprimirlo bastante más y vamos a ir ahora a YouTube. Vamos a ver en esta plataforma qué tal se movería y vemos que empieza a cargar pues la página pues ya costándole bastante más. Evidentemente pues aquí pues ya requiere más recursos del sistema, pero vemos que aún así pues lo carga de una forma bastante aceptable. Insisto, a mayor RAM pues todo se moverá mejor. Vamos a este canal de Windows a Linux y vamos a visualizar uno de sus vídeos, que es por ejemplo el de Linux Mint Victoria, un vídeo que pues hice pues explicando qué tal se movería esta distribución. Vemos que está haciéndolo a pantalla completa y lo hace bastante bien, la verdad. Está reproduciéndolo a 720, una resolución bastante altita, y veo que no hay cortes. Si bajásemos a 480 aún lo hace mejor, y si subimos, por ejemplo, a 1080, pues aquí evidentemente le va a costar mucho más. Ahora se ha parado, aunque estoy viendo que la reproducción aún sigue siendo bastante aceptable. Evidentemente, cuanto más movimiento haya, pues más le costará. Pero, por ejemplo, 720-60, estoy viendo que lo hace sin ningún tipo de dificultad. Así que podíais combinar pues diferentes resoluciones si queréis utilizar este equipo pues para reproducir lo que es vídeo en YouTube. Lo que es el ventilador del procesador vuelve a soplar un poquitín más, pero tampoco es muy exagerado. Pues antes de ir a las conclusiones, vamos a pasar a ir al apartado juegos y lo vamos a hacer con el Super Tux Kart. No esperéis aquí jugar con juegos que sean AAA ni de última generación. Vamos a utilizar un juego que ya es un poco antiguo y que no requiere demasiados recursos del sistema. Vamos a utilizar los gráficos que nos vienen de forma predeterminada y vamos a ver qué tal se movería. Y veo que la jugabilidad pues es muy buena. No es una tasa de fotogramas excesivamente grande, pero aún así veo que se mueve sin mucha dificultad. Evidentemente, si pongo esto a pantalla completa, pues perderá resolución y también perderá lo que es también fotogramas, como es de esperar. Vamos a cambiar la resolución y voy a ponerlos a un 80% y vamos a utilizar esta resolución 720. Y vamos allá. Estoy viendo pues que parece ser que empieza a moverse incluso mejor. Veo mejor jugabilidad. Ha hecho un pequeño paroncito, es habitual. Esto es un ordenador, como ya hemos dicho, que tiene 14-15 años, pero que podemos ver que para este tipo de juegos pues no tendríamos dificultad. Eso sí, ahora en pleno verano lo que es el ventilador del procesador pues rueda muchísimo y se escucha bastante. Le limpié la pasta térmica, se la cambié hace poco y lo que es la temperatura pues es más que adecuada. Pero aún así pues este tipo de ordenadores pues suelen padecer, al ser tan pequeños, de temperatura cuando se les aprieta mucho, sobre todo pues ahora en verano. Muy bien, pues creo que puede valer. Vamos a pasar ya con las conclusiones. Pues conclusiones, como has visto, la gran mayoría de cosas han funcionado sin ningún tipo de dificultad, al igual que sucedía pues con otras distribuciones. Todo ha ido muy fluido y para hacer pues tareas que son básicas o las más cotidianas, serían equipos que son aún muy solventes pues para poder hacer todas estas funciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues coméntame si lo has probado en algún tipo de ordenador como este y así poder debatir sobre el tema, ¿de acuerdo? Como te he dicho antes, si te ha parecido interesante, te agradeceré que lo valores con un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir, ¿de acuerdo? También te agradeceré que si te gustaría apoyarme más, pues te hicieses sponsor, pulsando el botón unirte que tienes ahí abajo o buscándome en Patreon como Geeks Televisión, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.